nosotros tenemos planes y a veces como que bueno, como que tratamos y esperamos que Dios bendiga nuestros planes y esperamos que Dios siga nuestro camino, que pase como con Josué, que a medida que Josué caminaba lo seguía la columna de humo y la columna de fuego, ¿no? Por eso hoy vamos a hablar sobre que Dios planifica y nosotros hacemos, ¿no? Porque más allá de vamos a hacer como personas, se trata de que si esos planes no van de la mano, no van bendecidos por Dios o no van guiados por Dios, quizás las cosas se trunquen o quizás aparentemente estamos haciendo algo para Dios cuando no es así. Quiero compartir con ustedes el versículo en Jeremías 29:11. Quiero que lo lean, tiene su Biblia allí. Dice Jeremías 29, la versión NB dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso está tremendo, ¿no? Porque resulta que ahorita estamos en un tiempo de pandemia mundial, en un tiempo donde la gran mayoría estamos en un aislamiento, estamos resguardando nuestras familias y estamos cumpliendo también las ordenanzas de los gobiernos, de los países. Entonces, entra mucha incertidumbre, entra muchas cosas de qué va a pasar, qué voy a hacer, qué va a pasar después de esto. Y yo creo que nos lleva este versículo a ver que realmente los planes que tiene Dios para nosotros, dice el versículo que son planes de bienestar y no de calamidad. Planes, dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y ese futuro va más allá solamente de lo físico, solamente de lo que vivamos en el plano físico, material de la tierra, ¿no? También habla de futuro eterno. ¿Ok? Y fíjense, la versión de la Biblia de las Américas dice lo siguiente. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. ¿Ok? Se mantiene allí. Entonces, y la versión Reina Valera dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Eso está tremendo porque dice, el fin que esperáis. ¿Esperas? ¿Qué fin esperas? Entonces eso me llevó un poquito a hablar de esto de los planes de Dios y nuestros planes, ¿no? Para nadie es oculto que con todo este tema de la pandemia, Dios le cambió los planes a todo el mundo. Dios permitió este asunto de la pandemia y se cambiaron los planes de todos. No solo la iglesia, sino los planes profesionales, hasta los planes de muchas parejas, matrimonios que se iban a dar y ya muchos se han casado por internet, imagínense. Se han casado por las redes sociales. Acepto y el pastor o quien los esté casando está del otro lado en otra conexión y uno está en otra conexión. Entonces ha sido como bien raro, ¿no? Pero la realidad es que ha cambiado los planes de todos. Entonces, ¿qué pasa? Que Jeremías está enviando una carta acá a los judíos que estaban cautivos en Babilonia, profetizando un futuro restaurador, pero de parte de Dios a su debido tiempo. Fíjense que el versículo siguiente, dice el 12, dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Entonces, tú dices, wow, pero ya va. Quiere decir que si Él dice, me dejaré encontrar, quiere decir que Dios quizá muchas veces puede ser que se esté escondiendo para que no se deje encontrar. Por eso es que nosotros es esa búsqueda tan intensa en intimidad del Señor y de su palabra, ¿no? Quiere decir que por encima de Dios no hay nada, ni nadie, ni plan que pueda estar ni nada de lo que ocurra. El Señor siempre tiene dominio en toda circunstancia. Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Por más que muchas veces queramos ver un Dios castigador o un Dios que nos está haciendo el juicio por el pecado del mundo, todo eso se va a dar, pero lo cierto es que Dios siempre tiene planes de bienestar y no de malestar y no de calamidad.
O sea, pensar que realmente Dios permite estas cosas por castigarnos o por castigar a la humanidad es salir del pensamiento de que Dios es Padre. O sea, es decir, usted se imagina como padre, los que tienen hijos, o los que no lo tienen aún tampoco, porque cuando tenga hijos, yo sé que me entenderán, que usted tenga pensamientos de calamidad para sus hijos, yo no lo creo. Yo de verdad no lo creo. A tener pensamientos de bienestar para su hijo, independientemente de lo que sea su hijo, independientemente de lo que haga su hijo. Uno puede ver ese ejemplo quizás en las madres y padres de los hombres que están cumpliendo una condena en prisión. Quizás están presos por un delito, por un delito grave, un delito de abuso, un delito de muerte, de asesinato, un delito de estafa, de lo que sea. Pero siempre esa madre, ese padre va a tener un deseo y un deseo de bienestar por ese hijo. Entonces, imagínense, si así somos nosotros los humanos, imagínense Dios Padre. Entonces, por eso es que no tiene sentido que nosotros pensemos que esto que sucede en el mundo es porque Dios está castigando a la humanidad. O sea, simplemente se acerca el tiempo de la venida del Señor, sí. Y estamos procurando permanecer en su presencia, estamos procurando mantenernos en el hueco de su mano. ¿Ok? Entonces, fíjense que dice Salmo 138, 8. Hay una versión de Dios habla hoy, dice, el Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Hay cosas que tenemos que sacar de estos versículos. Punto número 1, Dios sabe. Dios sabe. ¿Por qué? Porque a veces pensamos y que mucho en este tiempo nosotros no sabemos a veces qué es lo que queremos. Ni muchas veces sabemos a dónde vamos. Bendiciones, John, bendiciones, un abrazo a la familia. Besos a tus niñas. Saludos por allá, que estén bien. Y entonces muchas veces, como no sabemos a dónde vamos, muchas veces ignoramos demasiadas cosas. Y ignoramos cosas incluso acerca de la vida en general o acerca del futuro. Entonces no tenemos en mente a veces planes de nada. Entonces tú le dices, ¿qué piensas hacer? No sé. Y muchas que hacer ante situaciones que se nos presentan en un determinado momento. ¿Por qué? Porque quizás nunca la esta que estamos viviendo ahora, esta es una situación que no hemos enfrentado, nunca, nadie, o por lo menos no de estas generaciones, quizás hace 100 años, 200 años, quizás, pero la realidad es que esto todo es nuevo para todos. Entonces, como para nosotros es nuevo, pero para Dios no. Entonces quiere decir que Dios sabe qué hacer, Dios sabe, tiene claro qué es lo que quiere hacer con nosotros y por supuesto para Él no está nublado. Nosotros tenemos que en lo que Él ve, que Él ve claramente hacia dónde vamos. Y nosotros vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37. Ahí nos habla de los valles de los huesos secos, quizás ya lo he leído, ¿no? Y dice la palabra que Dios le dijo al profeta que los huesos, dice, le dijo, vivirán estos huesos, y el profeta dice, Señor, tú lo sabes. O sea, no se trata de que aquí el profeta lo hacía porque quería él, o porque pensaba él que sí, por su propio conocimiento, sino porque él decía al Señor, tú sabes. Fíjense, se los voy a leer. Versículo 37, capítulo 37, versículo 1, dice, de la mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó, y me colocó en medio de un valle de huesos, que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Dios es quien lo sabe. Entonces, nosotros podemos querer saber los planes que tiene Dios, pero realmente quien lo sabe es Él. Por eso es que tenemos que delegarle a Él, ese Señor, tú eres el que lo sabe, tú eres el omnipotente. Entonces, el vidrio a través del que ven,
que lo único que ellos ven a través de ese virus es la chispa. Es la chispa de ese. Entonces, resulta que ellos saben por dónde van a soldar, qué es lo que van a hacer. Entonces, es lo mismo que hace Dios. Nosotros quizás tenemos como esa careta muchas veces y no tenemos el vidrio oscuro enfrente, y Cristo se convierte en esa chispa, en ese camino, algo que nos va marcando el camino, aunque quizás al principio no entendamos a dónde vamos. Entonces, quiere decir que los planes de Dios no necesariamente son los nuestros. Y algo que tenemos la certeza es que en los planes de Dios Él sabe exactamente a dónde vamos. A ver, Genaira dice por aquí, los planes de Dios son perfectos y siempre superan todas las expectativas. Sin embargo, al vivir fuera de la voluntad de Dios, pasamos por la vida dando vueltas, a veces sin dirección y otras veces escogiendo caminos equivocados que nos llevan muy lejos de nuestro destino divino. Es así. Fíjate, si pensamos en ejemplos bíblicos, podemos pensar en el ejemplo del pueblo hebreo en el desierto. El pueblo hebreo en el desierto estuvo 40 años rondando. Estuvo 40 años. Dios tratando con su carácter, Dios moldeándolo. Y sus planes, como no son los nuestros, y sabe lo que está haciendo, entonces tenemos que empezar a confiar en Él. Entonces, así muchas veces nos gusta caminar como vamos yendo, vamos viendo. Pero Dios no trabaja así. Dios planificó, incluso desde que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, que tú y yo llegáramos a Él. Cuando tú y yo tenemos planes, Dios tiene planes, ¿no? O sea, dice, yo busco una definición, dice, un plan es un modelo ordenado que se elabora antes de realizar una acción con el objetivo de dirigirla y encauzarlo. En ese sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra. De hecho, todo plan adoptará la forma de un documento escrito en el cual se plasma dicha idea acompañada de las metas, estrategias, tácticas, directrices y políticas de tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se usarán para alcanzar los fines propuestos y que fueron la motivación del plan. En cada área de nuestra vida Dios tiene un plan. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de ese plan de Dios está metido los planes de salvación para tu vida, para tu familia, para tu casa, para tu descendencia. Entonces, quiere decir que Dios piensa en nosotros cuando planifica. ¿O acaso usted cuando dice, bueno, vamos a hacer un ejemplo, yo voy a hacer un negocio, y usted piensa en las personas que va a meter a sus socios o a su familia? O sea, ocupa parte de su pensamiento en planificarse. Y a veces pareciera, o nos quieren hacer creer muchas veces, que es que Dios piensa solo en sí mismo, porque yo soy Dios y punto, pero Dios también lo hace pensando en ti y en mí. Dios planifica el camino también pensando en nuestro bienestar, como nos dice en Jeremías. O sea, que tengamos un camino y una vida de bienestar y no de calamidad. ¿Ok? Entonces, y usted dirá, bueno, pero pastor, pero tú sabes por qué hay tanta gente que está en el camino de Dios y la está pasando tan mal. Y bueno, no sé, es cuestión de ver situaciones quizás personales, quizás procesos, quizás situaciones o pruebas que Dios ha permitido, no lo sé. Pero la realidad es que siempre eso, a pesar de los momentos difíciles, va a tener un motivo de bienestar, ¿no? Imagínense Dios meditando en los planes, ¿no? Que dice, en los planes de cada uno, ¿no? Dice, bueno, con Otto voy a hacer tal cosa, con Carlos voy a hacer tal cosa, con Genaira voy a hacer tal cosa, con Mónica, con Alberto, con cada uno. Entonces, bueno, yo a este le di estos talentos y me va a ser útil en esto y en aquello, y al otro me va a ser útil en esto y en aquello. Lo que pasa es que a veces queremos como encajonar a Dios, que tiene que ser de una sola forma. Entonces todos pareciera que tenemos que tener los mismos dones, los mismos talentos, las mismas formas de ver las cosas, las mismas formas de vivir, y eso es mentira. Porque entonces, si no, ¿cómo seríamos un cuerpo? ¿Usted se imagina que en vez de tener 2 manos y 2 pies tuviera 4 pies? O sea, no tuviera manos, sino que estos fueran pies. O que en vez de tener 2 manos fuera 4 manos, pues en vez de pies fueran 2 manos abajo también. Entonces, no, Dios le dio a cada función algo, ¿no? Y no es porque sea menos importante, porque ahí está el asunto. No, y es que la oreja no hace nada. No, sí, la oreja, el pabellón tiene una intención de que usted perciba el sonido, de que lo recibe, de que le proteja el oído interno. Eso tiene una función. Entonces, cada plan está bien articulado. Entonces, a veces queremos poner en duda y queremos muchas veces salirnos de ese plan de Dios para hacerlo según como nosotros creemos. Otra cosa, entendiendo cuando nos permitimos ir en los planes de Dios, dice que como los planes son de Él,
Él provee todo lo que se necesita para que se realicen. Entonces, quiere decir que tienes que despreocuparte porque son sus planes, y quiere decir que si Dios te dijo, haz esto, camina en esto, haz aquello, es porque Él va a proveer. Entonces, velo así. Velo así. Cuando un padre que tiene la posibilidad de pagarle la universidad a sus hijos, el hijo no se está preocupando si tiene que estudiar o no. Simplemente el papá sabe que tu hijo, estudia, que yo te voy a ayudar. El papá es el que va a proveer. El papá es el que le va a dar. ¿Me entiendes? Así es Dios. Así trabaja Dios. Entonces a veces queremos limitarnos cuando nosotros pensamos que tiene que ser a nuestra fuerza. Y en eso tenemos que empezar a cambiar ese chip de la fe, y ponernos el chip de la superfe. Un don de fe tremendo, ¿no? ¿Ok? Otra cosa que tenemos que ver dentro de los planes de Dios es que Dios no crea nada inútil. Todo tiene un sentido y una utilidad. O sea, tu vida no es inútil para Dios. Tu vida Dios te creó con un motivo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te aferras o te menosprecias tú mismo, estás menospreciando los planes de Dios que ha hecho en ti. Y no te dejas ver realmente lo grandioso de lo que Dios ha hecho en tu vida, el milagro primeramente de la vida de ti, y segundo, lo que puede hacer Dios contigo. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. O sea, y ese versículo está muy curioso, porque si usted dice, si el salmista dice en ese versículo, enséñame a hacer tu voluntad, es porque por lo general no sabemos hacerla. No sabemos hacer la voluntad de Dios y queremos hacer nuestra voluntad. Proverbios 3:5 nos dice esto. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconoce todo. Señor, huye del mal, y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Qué tremendo, ¿verdad? Dios es santo y Dios es bueno. Él va a cumplir su palabra. Salmo 27:13 dice, pero de una cosa estoy seguro, es la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Dice, cierra nuevamente ese versículo y cierra ese capítulo del Salmo 27. Entonces, nos lleva realmente a comprender que la confianza y la esperanza debe estar puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque resulta que ya Cristo venció. O sea, los planes en Dios son planes que tienen la victoria 100% asegurada. Aunque el mundo quiera hacerte creer lo contrario, aunque el enemigo quiera hacerte creer lo contrario, y a veces hasta tú mismo, ese plan siempre se cumplirá. O sea, cuando Cristo fue crucificado, Satanás creyó que él había arruinado el plan. Él creyó que había ganado. Resulta que eso estaba dentro del plan de Dios. Que Cristo debía ir a la cruz, morir y resucitar para que se cumpliera la salvación en la humanidad, para que se cumpliera la palabra y pudiera él demostrar que era Dios realmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el saber que Dios tiene un plan en tu vida debe estimularte, debe sacarte de la zona de confort, sacarte de sentirte apaleado, de sentirte chiquito, de sentirte que Dios no te toma en cuenta. No. Tienes que avanzar. Otra cosa que hace el saber que Dios tiene plan con nosotros es enfocarnos, es traer enfoque a nuestras vidas. ¿Ok? O sea, hace que dirijas todo tu esfuerzo y toda la energía en eso, en convertirte en una persona efectiva cuando haces algo para Dios,
Vamos a leer Efesios 4:17. Así que les digo esto, y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento. Y esta frase que dice al final de ese versículo, dice, y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y eso abarca no solamente la vida espiritual, sino la vida también terrenal. Es decir, yo no estoy hablando de que entonces la vida con Dios siempre todo está perfecto, porque usted y yo sabemos que a veces en Cristo hay situaciones difíciles que Dios nos ayuda a superar. Pero lo que sí va a haber siempre en medio de la circunstancia va a ser paz, va a ser presencia de Dios, va a ser consuelo, va a ser edificación y va a haber provisión. Entonces, es distinto. Por eso es que usted puede ver que quizás en medio de la situación mundial, ¿sabe qué me preocupa a mí mucho? Y he estado orando por eso, son las cantidades de suicidios que hay en este tiempo, en el mundo, en nuestra nación y en el mundo. Por la depresión, porque se sienten encerrados, porque no hayan qué hacer, porque no tienen alimento, porque no tienen, seguridad, tienen incertidumbre, tienen miedo. Yo dije, wow, anoche de verdad me dolía, tenía un pesar en mi corazón por eso. Además leí una noticia que me pegó muchísimo de un niño aquí en Carrizal, que de 12 años que se suicidó y se ahorcó para dejarle más alimento a su hermanita de 6 años. Y dije, wow, qué tremendo. Yo no pude acostarme sin orar por esa familia y sin por supuesto, me dio mucho dolor y lloré por ellos, pero porque no los conozco, no sé ni siquiera si son cristianos, pero la verdad es que yo digo, wow, qué diferencia es cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, allá de lo que estemos viviendo. Siempre Dios nos protege, siempre Dios nos cuida. Entonces, a pesar de que podamos creer nosotros que estamos solos y que Dios no nos abandona y que Dios no me escucha y todo lo demás, si nos ponemos a meditar en frío, con la mente en frío, Dios nos ha cuidado, tenemos salud, tenemos un techo, tenemos, ¿me entiendes? Y así no lo tengas, tú tienes la paz de Dios. Tú dices, bueno, Señor, tú estás conmigo. Entonces, yo creo que, porque, ¿saben? Pensar que los planes de Dios siempre son que todo va a estar bello. Entonces, yo creo que no estás leyendo la Biblia como es. Porque si usted ve los apóstoles, el único que no murió martirizado fue Juan. Todos los demás murieron martirizados, todos los demás murieron de formas terribles, perseguidos, asesinados. Pero cumplieron su propósito, cumplieron el plan de Dios, cumplieron la obra. No estoy diciendo que eso sea lo que nos vaya a pasar a usted y a mí, yo no lo sé, yo espero que no. Entonces, quiere decir que precisamente como comenta Genaira en este comentario, que Cristo hizo que tuviéramos otro estatus delante de papá, ¿no? Entonces, por eso no eche por tierra los planes que Dios tiene. Por eso es que en lo personal, a mí me aterra que si donde Dios me ha llevado hasta hoy día, en lo que yo hago para Él, en lo que yo le sirvo, que yo deseche esos planes por tener mis propios planes, cumplir los anhelos que yo pueda tener como hombre y como padre y como esposo, claro que sí, pero me decir, no, ahora voy a hacer lo que me da la gana y hacer las cosas sin Dios. No, eso es embuste, no me hallo. Yo en lo personal ya no me hallo sin hacer las cosas que yo sé que sirven para Dios y para el reino, ¿no? Entonces, fíjense que ese mismo versículo que estamos en Efesios 4, ahí dice, están alejados, tienen el entendimiento oscurecido. Y se supone que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que Cristo es la luz del mundo, que está en usted y está en mí. Entonces nosotros no podemos tener un entendimiento oscurecido, estar entenebrecido. Entonces cuando nosotros entendemos que ese versículo que dice en Jeremías 29:11, que los planes son de paz, que son de bienestar y no de mal o no de calamidad, entonces
Dice, bueno, pero ya va. ¿Por qué tiene que Dios decírnoslo? ¿Verdad? Porque pareciera que está sobreentendido, ¿verdad? Pero Dios no los dice porque se nos olvida. Porque como hijos deberíamos creer realmente lo que Dios está haciendo. O sea, yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo meditando en mis hijos, los hijos confían plenamente en sus padres. O sea, nosotros no tenemos que decirle a los hijos, mira, vamos a hacer esto por esto y por aquello. No, no, no. Tú le dices a tu hijo, mira, hijo, vamos a caminar hasta allá. Te va a decir, ok, papi, vamos. Nosotros somos los únicos que como hijos queremos decirle a Dios todo el tiempo. Dios te dice, mira, hijo, vamos a ir para allá. Y tú dices, pero ¿por qué? No, es que me da miedo, es que yo estoy bien, es que aquí, o sea, imagínense. Genera dice, debemos hacer la voluntad de Dios, es lo que venimos a hacer aquí en la tierra, por eso la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Es así, es así. La cuestión está en cómo recibimos esa voluntad, o si decidimos morir a la propia, o decidimos morir a la voluntad propia. Y qué es lo que mucha gente le teme, porque cuando la gente escucha esto, la gente, no, es que yo tengo que morir, es que tengo que ponerme a servir en una iglesia. Eso es lo que mucha gente piensa. Se trabaja en el templo, no necesariamente. Entonces, si tú tienes ese llamado, buenísimo, gloria a Dios, pero si no, tú tienes que seguir haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, ahora pues no hay templos abiertos y entonces, ¿vas a hacer o no vas a hacer la voluntad de Dios? ¿Quiere decir que tienes que estar trabajando en el templo? Mentira, mentira, tú tienes que hacer la voluntad de Dios, así no estés en el templo. Entonces, así tú no seas un levita llamado a eso. Entonces, yo conversaba en esto anteayer, con los jóvenes, los líderes juveniles de la iglesia, de la Casa de Vida, respecto a este punto, los temas de propósito, ¿no? Tú puedes tener propósito en Dios y puedes ejercer ministerio, pero ante eso tienes que tener un llamado. Entonces, si no hay ese llamado, bueno, tú igual tienes que seguir el propósito de Dios. Tú tienes que seguir tu vida. Por ejemplo, si tú te gustas, tú eres médico, tú estudiaste medicina, bueno, tu propósito es sanar a la gente, curarlo con lo que tú aprendiste de medicina y además de eso, orar por la gente y curar su espíritu también y su alma. Ayudarlos a llegar a Cristo. Ahí está un propósito. Entonces, lo que pasa es que la gente le teme a que cuando le dice que cumpla la voluntad de Dios es que me tengo que quedar metido en la iglesia. Entonces, y te lo dicen. Dicen, no, porque es que no, es que yo tengo mis planes. Y yo, perfecto, ¿y quién te ha dicho que no los tenga? Entonces, lo que pasa es que caemos como en un ámbito de religiosidad, en una mentalidad. Yo le pregunto, ¿cómo Dios va a hacer en el mundo si los profesionales que son profesionales en su área no están allí? O sea, Dios necesita médicos cristianos, Dios necesita abogados cristianos, Dios necesita policías cristianos, Dios necesita presidentes cristianos. Y los que somos sacerdotes y estamos en el templo y punto. Somos levitas. Pero los que están llamados a otras cosas, tienen llamado a otras cosas y ya está. Imagínense, heladeros cristianos, peluqueros cristianos, barrenderos cristianos. Mire, ¿sabe que el último domingo que tuvimos servicio, allá en el templo, creo que fue el penúltimo, no, el día de primicia. El penúltimo. El día de primicia, yo llegué al templo ese día y yo me bajo del carro con la pastora Laura y con los niños y creo que vino Alberto a apoyarnos o era el hermano Luis Angulo, no recuerdo cuál de los dos, con el coche y las cosas. Entonces cuando estamos saliendo, viene un señor, un barrendero, estos de Fospuca, y me dice, ¿cómo está, varón? Dios le bendiga y tal y tal y tal. Yo quería saludarlo porque yo sé que usted es el pastor, me dice, yo sé que usted es el pastor de esta iglesia y yo quería saludarlo, bendecirlo, pues yo soy el pastor. Me dice, yo soy el pastor de una iglesia que está en Katia, que se llama ta. Y ese hombre estaba barriendo, trabaja en Pospuca, vestido con su uniforme de Pospuca y está pastoreando una iglesia en Katia. Entonces, imagínense. Entonces yo dije, wow, yo me quedé así, que tremendo. Y realmente ese hombre está haciendo su cosa con agrado y está orando. ¿Y sabes qué fue lo que yo pensé? Dije, qué tremendo tener un hombre pastor, un pastor de Dios que está barriendo las calles y que estoy seguro que está orando por las calles que barre. Que estoy seguro de eso. Entonces, no es una bendición, es una bendición tremenda. Entonces, eso Dios lo necesita. Dios necesita eso es reino. Nosotros a veces queremos asumir que el reino está metido en el templo y eso no es el reino. El reino, lo que abarca la palabra reino es mucho más que las cuatro paredes. Entonces, por eso es que debemos entender la naturaleza de los planes de Dios. Y no podemos encajonar a Dios ni encasillarlo
en cómo debe ser, en cómo creemos que debe ser. Entonces, yo creo que Dios con este tema de la pandemia le ha roto las estructuras a tanta gente, incluyéndome, a las estructuras de cómo debemos hacer las cosas, de qué debemos hacer, de cuál es la importancia de nuestra búsqueda personal con Dios, que decir, bueno, Señor, ¿cuáles son tus planes? Porque ya los míos ya no tengo, o sea, no tengo planes. ¿Cuáles son los planes? Porque en Venezuela, por lo menos, hasta ayer pensábamos que se iba a acabar la cuarentena. Y resulta que ¡pum!, la volverán a extender. ¿Y qué pasa si dentro de 30 días la vuelven a extender? ¿Me entiendes? O sea, entonces, bueno, Señor, tú eres el que dice. Tú eres el que dice qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, o sea, en qué forma. O sea, nosotros tenemos que realmente evaluar si hemos estado caminando en el propósito o fuera del propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando me refiero a propósitos que tiene Dios para ti, que quiere que cumplas como persona, como hijo. Entonces, eso no va, y eso no va con el que, bueno, voy a hacer lo que me da la gana, no, porque Dios me dijo tampoco. Pero me refiero es al punto de que Dios siempre va a ser un Dios de orden, y Dios siempre te va a mostrar la naturaleza de sus planes en tu vida. Solo que, bueno, que si tú vas a estar dando un paso y dudas, y das otro paso y dudas, y das otro paso y dudas, no, imagínate, eso es imposible. Eso es imposible, así, no, hijo, así no se puede. ¿Usted se imagina que usted cada vez que le dé a su hijo un plato de comida, que usted le prepare, no sé, un plato de caraotas con arroz a su hijo, o a su nieto, o a su primo, o a alguien, y que cada vez que se va a comer una cucharada, le pregunte, pero no le envenenaste, ¿verdad? ¿Te envenenado? Y dice, imagínate, ¿tú no me envenenaste la comida? ¿Está buena la comida? No, entonces decir, bueno, no te la comas, papá. O sea, ¿sí me entiende? O sea, usted va a confiar en el alimento que Dios le da, y usted va a caminar, y ese va a ser su motor. Eso es lo que le va a alimentar para caminar en eso. Entonces, ¿qué creo yo que estamos en un tiempo nosotros? Nosotros estamos en un tiempo de realmente desarrollar nuevas habilidades, de crecer en el espíritu, de aprender cosas nuevas, porque cuando salgamos de esta pandemia las cosas no van a ser iguales a como estábamos antes. Y yo no sé usted, pero yo no pretendo que sigamos haciendo las mismas cosas de la misma forma. En la iglesia, bueno, ya nos reunimos, que bien los domingos, tal, no. Tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un empuje nuevo. Y por supuesto una necesidad y un sentido de urgencia por las almas, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos lleva a decir, bueno, Señor, ¿qué debo capacitarme? ¿Qué debo hacer? ¿Qué talento debo multiplicar? Muéstrame, dime qué hago. Entonces, ¿cuál es el plan que tú tienes? Preguntarle, ¿no? Y escuchar. Porque a veces cuando nosotros queremos algo, le pedimos a Dios y le pedimos y le pedimos y le pedimos y le pedimos y le pedimos, pero no nos detenemos a escuchar. No nos detenemos a escuchar. Y usted y yo como padre sabe que a veces tu hijo te puede pedir muchas cosas, pero tú sabes que le conviene y a veces le va a decir, no, hijo, eso no. Por ejemplo, tú se imagina que yo a mis hijos que tienen 5, 3 y 1 año, que yo agarre y le dé a las 8 o a las 9 de la noche un brownie de chocolate, eso que hace la pastora. No se duermen hasta las 3 de la mañana, pegando carreras, caminando por las paredes, y aquí los vecinos vueltos locos escribiéndome por el grupo de la Junta de Condominio. ¿Me entiendes? No, tú sabes como papá, no, hijo, a esta hora no vas a comer chocolate, te lo comes mañana en la merienda. Ah, ok, papá, está bien. ¿Listo? Entonces, usted y yo sabemos eso como padre. Dios también sabe qué es lo que nos conviene. Dios también sabe qué es lo que debemos hacer. Entonces, no nos dejemos engañar por querer ser muy impetuosos y querer supuestamente hacer muchas cosas para Dios, porque a lo mejor eso no es lo que Dios está buscando. Dios lo que está buscando es que tú y yo le busquemos. Sí, yo, Mario, yo sé, yo también puedo, yo me lo como, ojo, yo me lo como. Entonces, digo, no, hijo, tú no, pero después me lo como yo. Pero eso, el problema de eso después bajarlo. La cuestión está en que, claro, nosotros tenemos que realmente caminar con la confianza de que Dios es quien está afianzando nuestros pasos. Nosotros tenemos el enorme privilegio de contar con un Dios creativo, Él nos guiará, pero debemos ser sensibles a su voz. Así es. O sea, si nosotros no sabemos seguir directrices e instrucciones, va a ser difícil cuando Dios quiera hablarnos y quiera decirnos algo. O sea, sí, entonces,
¿Qué pasa? Que otro dice, tenemos dos oídos, una boca, escuchamos el doble de lo que hablamos. Es así, ciertamente. Yo voy a tener que decirle a la pastora que haga una bandeja y vamos a repartir brownies, no, así sea caminando. Y yo creo que es eso lo que estamos. Y mucha gente a veces está desesperada, ¿no? Yo sé que este tema de encierro es difícil. ¿Sabe para quién le ha costado mucho a la pastora? Porque saben que ya no está encerrada, y ha sido muy difícil para ella. Por eso es que el tema de la cocina la ha mantenido muy ocupada y muy creativa también. Pero yo pienso en lo personal, digo, Señor, dice, mañana salimos, ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer, pregúntame. Voy para la iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí me entienden? O sea, se trata de que nosotros ya tenemos que empezar a escuchar los planes que tiene Dios para lo que debamos hacer. Sabemos que la palabra nos enseña que Cristo viene. El mundo se puede burlar, mucha gente puede decir, no, bueno, ¿desde cuándo viene? Sí, claro, pero las señales están dadas. Se trata de fe, más nada. Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos que eso viene. Bueno, entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer hasta que eso se dé. Preparémonos, busquemos de Alberto y Nati en la bici. Sin agua, Alberto va a llegar para acá flaco. entonces ¿qué pasa? Que empecemos realmente a confiar en que lo que Dios quiere hacer con nosotros. No dude, no dude, no dude. Yo sé que no es fácil. Y a veces queremos resolver y hacer las cosas por nuestra propia fuerza y decir, wow, Señor, ¿qué hago? Tal, no. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que darnos cuenta de eso y caminar en eso. No podemos quedarnos como estancados en stand-by, porque si no te planificas, ¿me entiendes? Y no escuchas los planes que tiene Dios, entonces no vas a saber qué hacer. No vas a saber qué hacer. Siempre tiene que haber una planificación, ¿entiendes? Por supuesto, guiada por Dios, tiene que ser dirigida por Él. Entonces, ¿tú quieres saber qué hacer? Siéntate a escuchar. Toma nota y Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dime qué tengo que hacer. Empieza a leer su palabra y empieza a escribir para que tú veas. O sea, que Dios te va a empezar a mostrar y a hablarte. Entonces, a veces que venga un profeta y nos hable y nos diga, ¿y cómo va a ser en este tiempo que todo el mundo está encerrado en su casa? Entonces, ¿cómo fue en la época de Jesús cuando le habló a María? Cuando le habló a Pedro, ¿verdad? Cuando le habló a José, al papá de Jesús. Cuando le habló a Saulo. Entonces, es cuestión de que empecemos a escuchar. Empecemos a escuchar. Y bueno, tenemos que tener una oración intensa ahorita por la nación, por las naciones del mundo y por las almas perdidas, por las almas que no tienen a Cristo. Yo en lo personal he estado orando mucho y les digo que me pegó mucho la noticia de ayer, porque yo precisamente ayer estuve orando en mi tiempo de altar familiar. Estuvimos orando mucho por espíritus de Herodes, por espíritus de Caín, que atentan contra los más pequeños, contra los niños, y después leí esa noticia y yo, qué tremendo, eso es lo que está pasando, ¿me entiendes? O sea, el enemigo quiere robarse a las generaciones más pequeñas, quiere robarse a las generaciones que quizás no lo conocen. Entonces, ahí es donde tenemos que estar clamando mucho, llorando mucho, mostrando de la luz, dándole esperanza quizás a mucha gente y a muchos niños que quizás no tienen de esa luz hoy día. Ese es nuestro trabajo hoy, donde estemos. Y créanme que para mí es una bendición que todos los cristianos que estamos en casa estemos trabajando en eso. Porque ¿sabes qué? Eso se llama expandir la iglesia. Eso hacía la iglesia primitiva. Eso era la iglesia primitiva. Los apóstoles iban a una ciudad, daban el mensaje y se iban. Pero la gente que vivía en ese pueblo se quedaba extendiendo el reino, llevando el mensaje a las otras casas, viendo los dones y los milagros. O sea, eso es reino. Entonces, a mí no me interesa que haya 50.000 templos con muchísima gente. A mí me interesa que estén todas las casas llenas de la presencia de Dios. Es diferente. Es diferente y es un mayor alcance. Imagínense que usted sabe que a nivel publicitario, a nivel de merchandising, de toda la parte de mercadeo y todo ese asunto, no hay nada tan poderoso en la publicidad de un producto que el boca a boca. Entonces imagínese usted si eso es tan poderoso
para el mercadeo, imagínense para los temas, para la palabra de Dios, para expandir el mensaje, para expandir el reino. Es más, véalo así, si usted empieza a hacer esas cosas con lo que sea que usted está haciendo, se va a dar cuenta del entorno, de la necesidad de Dios que hay. Y a la pastora Dios se lo ha mostrado. Se ha descubierto en toda esta recencia que entonces hay X cantidad de familias cristianas que son servidores quizás de otras iglesias y quieren hablar contigo porque es que necesito hablar con alguien porque me está pasando esto, ¿me entienden? Y tú dices, wow, qué tremendo, qué tremendo. Entonces ese es el trabajo, ese es el trabajo. A nosotros no nos hace líderes, ni nos hace autoridad en Cristo, ni nos hace menos o más pastores porque estemos en un púlpito. Es lo que mostremos a la gente, la luz de Dios que está en nosotros. Y eso es lo que debe estar en los planes de Dios para tu vida. Que donde sea que tú estés, donde sea que tú te encuentres, todo el mundo pueda ver la luz de Cristo a través de ti. Con amor, con respeto a los demás, pero siempre llevando el mensaje de esperanza. Por eso, amados, yo creo que este tiempo Dios lo permitió para que nos olvidáramos de nuestras propias agendas y nos abocáramos a una sola agenda, que es la de Él, que es la de buscarle, que es la de humillarnos, la de recibir realmente llenura, unción de su palabra, y podamos cada uno de nosotros realmente ser cristianos, ser hijos. Entonces, es así, Mónica y Otto, por supuesto que tenemos que ir, la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, y Mónica dice, nosotros debemos expandir el mensaje que Dios se encarga de comerciar. Sí, el que se encarga de comerciar es Dios. Y a veces queremos obligar a la gente, queremos, como decir, juzgarlos y señalarlos y condenarlos, pero realmente el que transforma es el Espíritu Santo. Tú y yo somos el mensajero, como dice la pastora, tú y yo somos el burro, más nadie. Nosotros llevamos arriba al Señor. Listo. Entonces, esa es mi invitación en este día, amados. Los planes que han hecho, que han tenido, ido por todo esto. Bueno, pídale a Dios, Señor, bueno, muéstrame cuáles son los planes que quieres para mi vida, que quieres para en pro de tu reino de ahora en adelante. O sea, ¿qué va a pasar, Señor, luego de esta pandemia? ¿Qué quieres que hagamos? Como familia, como hijos, como iglesia, ¿qué quieres que hagamos? Y para que Dios le muestre, para que Dios le diga, Señor, pero diga, hijo, yo quiero que vayas y hagas esto. Y entonces Dios te va a proveer todo lo que necesitas. Amén. Amados, quiero que oremos, que yo donde está usted pueda orar por esos planes que quizás están en su corazón, y que le pida al Señor que le revele si son de Él, si no son de Él, qué es lo que debe hacer, hacia dónde debe caminar. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, por cada familia aquí representada en este chat. Gracias, Padre Santo, por tu iglesia, Padre Santo, por cada miembro de la congregación de Casa de Vida, Señor. Te pido, Rey, que en el nombre poderoso de Jesús seas tú, Padre, mostrándonos, Señor, cuáles son tus planes, qué debemos hacer, Señor, cómo debemos comportarnos, qué debemos esperar, Señor. Danos la paciencia necesaria, danos la llenura, Padre, danos la unción y el poder, Padre, la autoridad, para que cuando debamos hacer algo, podamos hacerlo en tu nombre, Señor. Sabemos que tú proveerás todo lo necesario, Señor, para que en el nombre poderoso de Jesús seas tú mostrándonos cómo hacer tu voluntad. Que nuestros corazones, Señor, puedan hacer a un lado la voluntad propia para caminar en la tuya, Señor. Por eso te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús nos des espíritus de valentía, de amor y de dominio propio, Señor. Que nos ayudes a esforzarnos y a ser valientes en cada paso, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús todo obstáculo del enemigo sea quitado, Padre Santo. Que pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor. Y que en el nombre de Jesús podamos ser siempre punta de lanza. Que seamos cabeza y no cola, Padre Santo. Y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, toda venganza contra nuestras vidas sea inoperante, Padre. Que hagas un vallado de ángeles a nuestro alrededor de nuestras casas, Señor. Y que todo lo que hacemos por ti, para ti, Señor, sea prosperado en tus manos, Rey. Que donde sea que pisemos, que donde sea que nos vean, Señor, ese lugar prospere en tu nombre, Señor. Te damos gloria y honra, Padre, por lo que haces. Te damos gloria y honra por cada uno de nosotros, Señor.
Padre, sigue guardando tu remanente, a tu iglesia en nuestra nación, Señor, y en el mundo. Provee a todos tus hijos lo que necesiten, Señor. Y permite, Señor, que todo el perdido, que todo aquel que está perdido, Señor, pueda encontrarse contigo, Señor. Que podamos ser luz en medio de tinieblas, Rey. Reprendo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús a todo espíritu, Señor, que quiera venir contra el inocente. Todo espíritu inmundo, todo espíritu de muerte, Señor, que quiere traer el enemigo, Señor, para reclamar las almas, Señor, de la gente que está cautiva. Por eso, Padre Santo, creemos que eres tú, Padre, libertando nuestra nación y el mundo entero, Señor, de las cadenas del enemigo, Padre. Te bendecimos, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.